Bueno, muchísimas gracias. Para mí es una real satisfacción estar aquí por diferentes razones. En primer lugar, porque nací en el mundo de la tecnología y el mundo digital, incorporándome en el lanzamiento y la fundación de una asociación de fintech en el Perú en el año 2016, que forma parte de la Alianza Iberoamericana. Y de ese mundo y de esa aproximación con un emprendimiento en el área de fintech, me involucro posteriormente en este mundo que tiene que ver con estas palabras un poco raras que se llaman blockchain, DLT, etcétera, que muchas veces nos generan confusión, agarramos nuestra propia interpretación y a veces nos perdemos en el discurso. A diferencia de lo que acabamos de ver ahora, que quiero felicitar nuevamente, porque lo que hemos vivido con la inteligencia artificial ha permitido probar la cosificación, podemos tocarla, podemos verla. No necesariamente con todas las tecnologías podemos tener ese nivel de desarrollo. Y eso hace que el discurso, que la comunicación sea más compleja, sea más árida, y trataremos de alguna manera de que esto vaya de una forma diferente. Como mencionaba nuestra introductora que nos ha acompañado a lo largo de este super evento, y felicitar primero que nada, antes que todo, a la asociación y adicionalmente por este super evento y por todo el nivel que se ha tenido. De verdad que lo he disfrutado muchísimo. Llegué ayer de Madrid y estoy de alguna manera enganchado con la cantidad de cosas buenas que se están dando y que se generan desde la República Dominicana. Como mencionábamos anteriormente, el Laboratorio de Innovación del Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo ha visto esta temática y de alguna forma se ha planteado y se planteó hace ya 4 años lo que podría ser en un momento determinado la aproximación a esta materia del uso de esta tecnología llamada blockchain para el ámbito empresarial y de gobierno a través de una iniciativa que se llama LACCHAIN. El tiempo ha pasado en estos 4 años y hoy en día, como somos expertos cuando estamos en el mundo de la innovación y de la tecnología, de que hay frases que marcan y se usan como nuevos buzzwords, como lo llaman los americanos, o frases que están como de moda. La idea un poco acá es tratar de entender de qué va este tema de Web 3.0 y que luego de estos minutos que tenemos tengamos la posibilidad de comprender de qué es esto, qué no es esto, para qué casos es que puedo de alguna manera articularlo en el marco de mi prestación de servicios y complementariamente luego veremos después de la comida un poco más los casos de uso que ya estamos teniendo operativos con el uso de esta tecnología y de esta infraestructura. Yo quiero preguntar primeramente, ¿cuántas personas nos atrevemos a levantar la mano y a decir, yo entiendo de qué va la palabra blockchain? Tengo una idea bastante clara de lo que va la palabra blockchain. Vale, perfecto. ¿Y cuántas personas tenemos una idea bastante clara de lo que significan las letras DLT, que significa Distribute Layer Technology? ¿Qué quiere decir eso? ¿Podemos comprenderla? 1 y muy poco por allá, 2 por allá, 3, perfecto. Es decir, 2 palabras que significan prácticamente lo mismo, sin entrar en consideraciones un poco más ideológicas sobre el uso de la tecnología. El DLT, que es Distribute Layer Technology, es la manera como hemos atendido y llamado a la familia de las tecnologías de redes distribuidas, dentro de las cuales las blockchain son una de sus representaciones. Y cuando yo quiero explicarme qué es lo que es, básicamente lo que sabemos y como antesala para poder comprender, me hicieron ayer una corrección y me dijeron, tienes que empezar por una cosa facilita para que te comprenda la gente. No puedes venir aquí con una historia de conceptos técnicos, sino que cómo lo podemos asociar. El Internet es una capa que, como lo dicen algunos colegas, es una capa que ha ido mejorando en sus capacidades para intercambiar y para hacer cosas sobre ella. Y el Internet tenía la posibilidad de que yo pudiera escribir, pudiera leer, pero no tenía la posibilidad que yo pudiera poseer cosas. Yo quiero hacer una última pregunta. ¿Quiénes de los que estamos acá tenemos o hemos tenido un wallet de cripto y alguna vez, en algún momento, cuando hubo el hype de blockchain, compramos Ethereum, Bitcoin o alguna criptomoneda? 1, 2, 3, aquí tenemos más. Es decir, el caso de uso sí llama la atención de que efectivamente yo pruebe y sepa y diga, estoy obteniendo la posibilidad de tener algo. Bueno, blockchain, en nuestra simple opinión, para la manera más popular,
no es más que una capa del Internet que permite certificar eventos y hacerlo de manera distribuida, similar a lo que lo hacía los blocs de papel carbón de las fábricas y de los almacenes cuando teníamos una copia blanca, amarilla, roja, verde, y cada copia de ese bloc donde anotábamos una venta, donde anotábamos una compra, se distribuía entre las unidades que están participando. Yo no podía, después que había vendido una mercancía y había notado que habían sido 10 kilos de un determinado producto, decirle a mi almacén que no eran 10 cuando él le llegó una copia donde decía que efectivamente son 10. Mantuvimos desde 1819 prácticamente y el nacimiento del papel carbón una metodología para distribuir información y generar confianza porque la tenemos de forma distribuida. Pues déjeme explicarle que el blockchain no es más que una manera de distribuir información criptográfica, palabra rara, pero que de alguna manera lo que nos importa es que una ciencia y una división de la matemática que ayuda a que no sea vulnerable, cambiable, lo que estamos asentando o registrando, y que yo pueda tener muchas copias y que efectivamente la verdad deje de estar centrada en que alguien me da la información y solamente en alguien central debo creer. Yo no podría unilateralmente cambiar ni la distribución ni la producción de esa mercancía, ni los volúmenes de venta, ni cuántos son mis ingresos estimados, si tengo 10 unidades dentro de mi línea de producción y de mi empresa que hemos compartido. Ahora imagínense ustedes sobre el Internet que yo tenga entonces la posibilidad de certificar muchas cosas y sobre todo titularidad de activos que pueden nacer sobre el Internet. La primera parte, cuando hablamos de la web 3.0 es porque deben haber por lo menos una anterior que se llame la web 1.0 y una web 2.0. Y vemos dentro de los primeros 10 años del nacimiento del Internet, los que estudiamos sin Internet y que empezamos en el posgrado a conocer en Estados Unidos que se estaban conectando a las universidades para mandarse y que uno iba a leer la prensa, el periódico de su país para ver las noticias y bajaban lentamente mientras el sistema se alimentaba, que era información estática, solo podíamos leer lo que alguien estaba trabajando y estaba colocando y estaba poniendo en la web. Pero luego, una década después, empiezan a aparecer esos fenómenos, como nos contaban muy bien a nivel de Visa, de ese impacto que tuvo la generación de que tengamos un ordenador, un computador prácticamente en el teléfono con mayor capacidad de cálculo y de computación que tienen muchas computadoras del pasado y que pudiéramos además tener el tema de las redes sociales y la interacción. Entonces ya yo no podía hacer solamente leer estáticamente, sino que también puedo incorporar información, escribir en el Internet y de alguna manera esa escritura la puedo hacer, bien sea porque incorporo información de texto o videos, fotos a nivel de las redes que manejo. Y esta 3.0 que empieza a madurar y que empieza a entenderse porque empezamos a poder tocarla, y ya lo veremos en la sesión de casos de uso, pasa a ser una en la que además de leer y además de escribir podemos poseer. ¿Dónde están las personas que tenemos criptoactivos o hemos tenido criptoactivos? ¿Pueden levantar la mano otra vez? Bueno, resulta ser que yo cuando compré esa pequeña unidad de Ethereum es de mi propiedad, solo yo puedo disponer de ella. Está en mi wallet la disposición con mi clave pública y mi clave privada, y si yo pierdo mi clave privada, yo pierdo la posibilidad de disponer y de enviarle a otra persona mi unidad y mi activo digital que está de alguna manera en mi wallet y que yo puedo acceder y disponer de él desde mi wallet. Entonces yo puedo entrar en una relación de posesión que pase en el tiempo y a la hora simplemente para darnos una idea, sin que estén todas las marcas referenciales de los grandes actores. La única referencia que quiero hacer es que estos primeros años marcados en la economía de la información, se nos decía cuando estudiábamos en aquella época, en los 90, que el que tenía la información era el que tenía el poder y que la economía se basaba en estar bien informado. Pero posteriormente, en esa segunda etapa, las plataformas empiezan a formar parte de nuestra vida y no hablemos de todo lo que dominan hoy en nuestras vidas. Desde nuestro entretenimiento, cómo comemos, a dónde mandamos, pero no todas son del tipo que son de uso privado y que abusen de nuestra data. Tenemos cosas open source muy ricas como por ejemplo Wikipedia.
que mató la estructura de lo que concebíamos históricamente en el open source con la enciclopedia británica y toda aquella manera como se estudiaban en las casas de la abuela, y uno veía esos libros enciclopédicos que ya no existen, porque es una interacción permanente sobre la posibilidad de incluir información, hacer corroboración y que esa información sea sometida a la verificación colectiva. Y luego, Bitcoin definitivamente abre el espacio para que luego esa red de propósito específico, palabra rara, es decir, una persona o un grupo de personas que pensaron que podían emular el cash en el Internet. Es decir, que yo pueda tener algo anónimo que de alguna manera pueda servir para pagar. ¿Por qué es anónimo? Porque cuando yo pago con 100.000 o 50 pesos o 50 dólares, a mí no me piden el DNI, el pasaporte, la cédula, para verificar de dónde vienen esos 50 dólares. Deben verificar muy genéricamente que existen y sencillamente los recibe el mercado y entran parte de la relación comercial. Y eso era un poco también lo que buscaba Satoshi Nakamoto, padre de esa cosa que se llama Bitcoin, en un paper que se publica llegados esos años 2008 a nivel del 31 de octubre, van a cumplir ahora aniversario. Y surgen otros tipos de protocolos que permiten, es decir, de bloques de papel carbón, muchos bloques de papel carbón, en donde podemos no solamente crear unidades, sino que podemos crear código y desplegar código, y que un código y una línea de código que haga una funcionalidad no se reproduzca en un servidor central, sino que se reproduzca en todos los servidores distribuidos en donde está la red como tal. Por ende, yo no puedo atacar a esa aplicación, yo no puedo vulnerar lo que la aplicación me está dando. Si yo tengo un smart contract, que es como se llaman esas aplicaciones, por fin. Yo pensaba que eran unos contratos legales. No, ni son legales, ni son contratos, ni son inteligentes. Son líneas de código y automatizaciones que se despliegan en estas bases de datos distribuidas y que permiten de alguna manera que yo, además de hacer una transacción simple, pueda hacer una transacción más completa y compleja y que tenga una serie de pasos y procesos. Entonces yo puedo emitir un bono, y ya lo veremos después de la comida, como hicimos con Davivienda y cómo se hizo con BBVA en el mercado formal, con regulación y con actores y utilizando dinero tokenizado para que esto ocurriera y empezáramos a tener lo que no nos permitió de alguna manera un ejemplo como ChatGPT, que le llegó a todo el mundo, es todavía muy lento. Somos muy pocos los que hemos apostado por el hecho de decir, sin pensar en hacer inversiones, y no estoy promoviendo las criptomonedas, voy a apostar al hecho de decir, quiero comprender, bajar un wallet y comprarme 20 dólares en un activo digital que me costará menos de lo que me cuesta una comida. Pero resulta ser que hay toda esta nueva generación de activos, según Boston Consulting, según Citibank, está teniendo una cantidad de dinero inmenso, y aquí vienen con los que son emprendedores. Yo estoy en el mundo fintech y como emprendedor en el mundo fintech, yo debo responder y entender lo que el mercado está marcando. Y de alguna manera, en el área, para el 2030, en el caso de Boston Consulting, en empresas no financieras y deuda cuasi soberana, está hablando de movimientos por el orden de los que tienen 187 trillones en su ejecución integral. 1.9 estarán trabajando con ese término que se llama tokenizado. Entonces, ¿qué es tokenizado? Bueno, es cuando yo asiento algo y lo represento en mi blog de papel carbón, que se llama red en la que yo esté trabajando. Y yo hago que efectivamente eso deje de tener una representación física, material o en papel, para que pase a ser digital. ¿Y qué valor tiene que sea digital? Bueno, que yo voy a poder programar con eso y voy a poder ponerle condiciones. ¡Buf! Empieza a parecerse a Matrix esto desde el punto de vista de las cosas que empiezan a pasar con bienes y con servicios. 1.5 trillones tokenizados en el área de fondos inmobiliarios, capital de riesgo 0.7, financiación y garantías de valores 1 trillón aproximadamente, y financiación comercial 1 trillón a nivel de activos tokenizados. 16 trillones, están diciendo las fuentes, que se empiezan a jugar en este mercado para el año 2030, que es a la vuelta de la esquina. Y básicamente, ¿en qué se representan y qué cosas son las que entran acá? Tenemos a los gobiernos. La Unión Europea recién aprobó el reglamento eIDAS y su modificación para que la identidad digital permita
digitalizar atributos que tenemos en nuestra identidad, manejarlos con un wallet de manera sencilla y yo no tener que decirle al señor de la discoteca, ya yo estoy muy viejo para tener una discoteca, pero imaginémonos que teníamos cuando teníamos 30 años, hace más de 20 años, y que yo pueda entrar y que no tenga que darle mi DNI o mi cédula de identidad, que tiene el nombre de mi papá, de mi mamá, mi dirección, y que yo pueda agarrar un atributo y yo decir simplemente, quiero presentarle que soy mayor de edad y que eso pueda en un lector digital ser leído con confianza digital y decir, ah, efectivamente esta persona es mayor. Yo no me interesa saber ni cómo se llama, ni me interesa saber si esa persona vive en una determinada calle, ni ningún otro tipo de información. Es decir, centrarle en esa persona que es el usuario, y ya lo veremos, esos activos. Certificados empresariales, pasaportes, diplomas, muy centrado en el usuario, pero también centrado en las operaciones que tenemos. ¿Y qué significa cuando yo tengo una representación digital de algo que puede ser un DNI, un pasaporte o un certificado? Que yo también puedo generar líneas de código distribuidas para decir si este certificado se vence, yo quiero por favor que se renueve automáticamente y que se haga un pago. Empiezan a surgir una serie de lógicas que no funcionaban en nuestra vida anteriormente, pero que se centran en algo que igualmente ha sido un vaso comunicante, un hilo comunicante en todas las presentaciones, que es esta cosita que tenemos en la mano, que cada vez tiene más capacidad computacional, cada vez tiene más seguridad, cada vez tiene más posibilidad de hacer y escribir utilizando las tecnologías que se necesitan para esto y que me permite tener estas credenciales verificables para yo interactuar en el mundo y al mismo tiempo tener una cosa que se llama token de utilidad. ¿Qué es un token de utilidad? Bueno, lo que me permita a mí habilitar un determinado servicio. Si yo en un momento determinado voy a entrar en una sala VIP y eso que a mí que me da a mí la empresa aérea, si yo tengo derecho a optar a la sala VIP, me da un QR, ese QR por detrás está teniendo un token de utilidad que está permitiendo decir, ese señor efectivamente viajó con las características para tener acceso a este servicio, tiene que tener acceso al servicio. La persona no tiene que verme, no tiene que ver el nombre, tiene que ver que este es mi móvil y que efectivamente yo estoy teniendo acceso a ese elemento de servicio. Los bienes que igualmente pasan a tener representación digital. Estamos viendo un cambio en un país que es una referencia iberoamericana, porque somos referencia más de Europa por los temas de nuestro derecho civil y nuestra manera como son nuestros sistemas jurídicos, donde para el año que viene los registros públicos en Europa y particularmente en España están trabajando cero papel a nivel de generación. ¿Por qué? Porque sencillamente pasan a ser actores que generan información digital que va a ser consumida por otros. E igualmente, esto otro que es lo que nos importa mayormente hoy. El dinero digital, eso que llaman CBDC, Central Bank Digital Currency, es decir, monedas digitales emitidas por los bancos centrales, y no estamos hablando del futuro, estamos hablando del Banco Central de Brasil, estamos hablando de que está para el año que viene ya un proceso de ejecución, con unas innovaciones inmensas que las hemos visto a salpicones en diferentes áreas. ¿Y qué significa eso? Que yo puedo entonces tener un liability, es decir, algo que libera mis obligaciones, que funciona como el cash de verdad, en términos legales, y que me permitirá habilitar modelos de remesa y otro tipo de actividades. Y esta blockchain, que es como se llama de alguna manera la alianza global, partió desarrollando hace 4 años un componente de comunidad y un componente de infraestructura. Comunidad es lo que tenemos acá, que lo tenemos en 17 países, que tenemos casos de uso que estamos trabajando con grandes operadores financieros de la República Dominicana, con sector público, con sector privado, con sector emprendedor, y la idea es seguir llamándolos a ustedes y que de alguna manera sigan incorporándose dentro de esa comunidad. Infraestructura, nuestro blog de notas de papel carbón, porque necesitamos un blog de papel carbón para que efectivamente lo que hagamos sobre él pueda tener esas características. Y en ese sentido, desde habernos pensado llegar a un escenario de 1 millón de personas impactadas para este año en el que está cerrando el programa, luego de 4 años, resulta ser que el impacto ha sido exponencial. ¿Y cómo llegamos a este impacto y cómo sabemos que el impacto existe? Si yo en un determinado país emite un certificado digital que habilita a un diploma y que representa un diploma o que representa una capacidad de empleabilidad, porque yo logro que me den
que me acrediten una competencia de lo que yo soy bueno, y eso me permite a mí acceder a un trabajo, yo puedo verificar formalmente cuando esa persona obtiene el trabajo que esa persona ha sido impactada, beneficiada por el programa y por esta unidad, y eso han sido los resultados proyectados que se han tenido en estos 4 años. Y eso se hace con 4 componentes que tenía el blockchain como tal para esta propuesta del Web 3.0, que está a la disposición de ustedes como acción por parte del Laboratorio de Innovación. La alianza, que son ustedes, que son los actores privados, que de alguna manera, y públicos también, hay interés y conversación con las aduanas, con entes de contratación del Estado, que dicen, esto tiene valor para esto. Hay lugares en donde esto no tiene ningún valor. A lo mejor en mi modelo de negocio no tengo ningún valor para el bloque de papel carbón, la confianza y el tema en este momento. Entonces, el que le diga a usted que esto va para todo, que se olviden de él y simplemente táchelo de charlatán. Esto tiene valor para aspectos específicos donde la confianza esté involucrada y yo quiera fortalecerla. Entonces tengo que tener mi bloque de papel carbón, que es la infraestructura tecnológica, unos nodos. Tengo que tener muchos nodos conectados, registrando información criptográfica, porque analizo los datos de lo que pasa ahí y puedo saber que fueron 8 millones y adicionalmente a eso porque en la medida en que ustedes desarrollan una solución para remesas, para Know Your Customer, para alguna función en la que esto tenga valor, automáticamente al estar sobre la red les permite poder ofrecerla en Colombia o les permite poder ofrecerla en otro país. Porque ya tienen acceso y porque de alguna manera estamos en 17 países como lo veremos ahora. Entonces, una infraestructura, estamos hablando del blog, abierta, descentralizada. Cuando decimos descentralizada, nos estamos refiriendo a los colores, acuérdense de eso. Cuando decimos multipropósito es porque no es exclusiva como Bitcoin para pagos, porque yo puedo poner código que se despliegue en todas esas copias y hacer que hayan pequeñas aplicaciones sobre la red. Y cuando decimos que es regulada y con identificación, es porque nos importa que ese blog de colores tenga y sepamos quiénes son los que pueden usarlo. No es que sea anónimo, porque el anonimato que quería Bitcoin y Satoshi Nakamoto era para algo que hoy es anónimo todavía, que se llama el cash. Pero esto es el uso de la tecnología para una finalidad distinta en la cual ustedes están sometidos a identidad y a regulación y así lo demandan. Un componente de identidad digital porque esa wallet que veían ahí, ese teléfono inteligente, tenía la particularidad de que él puede, con las aplicaciones que se han desarrollado y estas capacidades, crear credenciales verificables, es decir, pequeñas representaciones digitales de atributos que yo pueda compartir, pero que pueda también dejar de compartir. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que hemos aplicado algún procedimiento bancario, le hemos entregado al banco una cantidad de información y ese banco no nos va a devolver por más leyes de protección de datos que pongamos, estemos aquí o estemos en Europa con el reglamento de GDPR? Porque sencillamente el acceso a la información es el valor de todas las cosas y aquí en estos atributos que yo digitalice voy a poder decir, ya no lo quiero compartir con usted, ya no me interesa darle esto y quitarle ese acceso. Igualmente, lo último, que es lo que más nos importa en la parte de arriba, es que yo pueda hacer del dinero algo más que mensajería. Yo creo que todos estamos claros que el dinero, por más que tenemos muchísimas eficiencias desde el punto de vista de compensación y desde el punto de vista de transmisión, sigue siendo mensajería entre cuentas que se debitan y cuentas que se cargan. Cuando yo mando dinero no pasa lo que pasaba en Misión Imposible 1, que estaban pagando el soborno y se iba llenando una pantalla con una lucecita y nos iban diciendo ya $1 millón se transfirió. No, eso no existe. El dinero no viaja, viaja la mensajería que permite. Pero ¿qué pasa si yo tengo un activo tokenizado que puede ser programable y que puede ir como los que tienen wallet de cripto y han recibido su Bitcoin? El dinero pasa a ser un objeto digital que no solamente yo puedo tener y disponer de él, sino que puedo programar con él. Entonces yo puedo tener a un developer que sepa de esto y desarrollar una plataforma de crédito sindicado o de crédito solidario para financiación. Yo puedo establecer las condiciones de que a un determinado periodo de tiempo se libere un pago y es lo que se ha hecho con el bono y con los modelos y los casos que veremos en ese momento que estaremos en la tarde.
Simplemente, después de la comida, vamos a ver algo mucho más animado, pero ustedes tenían que tener esta base técnica o conceptual primero. Hoy esta red tiene más de 1000 entidades, más de 80 soluciones on top, más de 245 colores de blog, de notas, de papel carbón, a nivel global y 17 países, y sobre todo a un operador neutro que cuando ustedes van a utilizar esa red, les puede dar un service level agreement, les puede dar un nivel de servicio para poder decir, tuve problemas en el despliegue de mi nodo y cómo hago. Y esto no lo hemos hecho solo, esto se ha tenido que hacer de la mano de todos estos actores donde tenemos participantes de nicho, actores de nicho que de alguna manera, como Consensus, como Enterprise Ethereum Alliance, como Grupo Sabra, que viene trabajando con la Fundación Bitcoin Argentina desde hace muchísimo tiempo. O sea, tenemos actores, Quant, que es una red igualmente, o un Telefónica, o un Red Hat, o un Amazon, o un NTT Data, o un OS City, de diferentes características. Y esto tiene que ser siguiendo los estándares, lo que se llaman los estándares de Jure, es decir, los estándares que permiten que esto pueda ser interoperable. Porque de nada me sirve hacer una cosa muy guapa, muy bien montada, y resulta ser que esto no pueda después conectarse. Yo necesito, cuando llego al hotel, tener la capacidad de poner el transformador para conectar mi cargador. Y eso me lo dan las normas ISO cuando me dicen, si yo quiero interactuar, debo estar cumpliendo, y ahí participamos, y ahí alimentamos esa información, al igual que con la International Telecommunication Union. Y de las cosas que se han hecho a nivel del BN desde Brasil, a nivel de la infraestructura europea, hemos colaborado y hemos estado con ellos. Ya un poco para cerrar, simplemente que se lleven esta idea. Las redes como Bitcoin, Ethereum, de las redes públicas, las llamamos públicas no permisionadas. ¿Y por qué? Porque ellas son muy transparentes, muy abiertas, no me piden nada, pero resulta ser que si yo quiero construir sobre ellas, sus transacciones están asociadas al costo del criptoactivo. Tienen unos problemas asociados al anonimato porque replican el modelo de Ethereum. Y adicionalmente a eso, no puedo de alguna manera entrar a dar garantía a los reguladores de los riesgos operacionales. En el medio, la intranet, lo que era la intranet cuando nació en el Internet, es decir, una red que yo monte entre actores, todos cerrados, se ha utilizado y se utiliza para muchos casos de uso, pero tiene las particularidades que no es pública y transparente para yo verificar que esa transacción ocurrió sobre la red y que yo, sin tener que tener un nodo, como cualquier ciudadano del mundo, pueda meterme en un portal y decir, quiero verificar si esto efectivamente ocurrió. Y la conjunción de ambas las dan las públicas permisionadas, que no son una propiedad del blockchain, por Dios. Esto es como funciona el European Blockchain Services Infrastructure de la Unión Europea, cómo está funcionando la blockchain china, cómo está funcionando el Banco Central de Brasil para su criptomoneda. Y casos de uso son miles y es simplemente por eso los llamo a que después de la comida podamos ver un poco esta lógica y entrar en lo que nos importa como actores del mundo fintech, en donde el tema del dinero y la programabilidad del dinero es una pieza esencial. Igualmente, esta información les quedará para los temas de la mainnet, esa red. Para probar sobre esta red, todos ustedes están habilitados. Cualquier persona puede sencillamente decir, como mi caso de uso y mi negocio demanda la utilización de esto, yo voy a probar, y tengo los developers en mi fintech, yo voy a probar para efectivamente desplegar mi nodo y ver cómo yo le meto valor, porque ya he hecho el análisis preliminar y sé que efectivamente suma valor en un momento determinado este tipo de cosas. En esta screenshot pueden ver, por ejemplo, en una de estas redes pequeñas internas, la distribución de estos nodos en a nivel global. Esta concentración que ven en la costa este de los Estados Unidos obedece a que usted necesita para bajar una máquina virtual que se la da a una empresa de cloud, como puede ser Amazon Web Services, como puede ser Azure, y esas compañías tienen sus servidores finales ubicados ahí. Pero cuando viéramos si pasara algo en Europa, en Sudamérica, siempre quedarían copias de nuestra red y siempre tendríamos ese abaje. Hay una cantidad de información tremenda que se ha producido en estos 4 años, no solamente de cómo funciona esta red para los que están interesados desde el punto de vista teórico y decir yo me voy a meter ahí porque voy a entender un poco más cómo voy a ir a la aplicación de esto, sino al mismo tiempo casos de uso que son importantes para ustedes. Hicimos un caso de uso ya hace 3 años de cross-border payment con Citibank enviando dinero
específicamente desde Washington hasta la República Dominicana, validando la eficiencia y el valor que tenía esto, y eso está documentado. O el caso del bono del que hablaba en mercados regulados europeos, donde se emitió no en sandbox, no en entornos de prueba, se emitió en un entorno productivo y está operativo. Los protocolos internos, así como temas asociados a quantum, porque tenemos un CTO que es físico cuántico, y los temas de estos algoritmos postcuánticos, es decir, cómo no nos descubre una gran computadora nuestras claves criptográficas, bueno, también es parte de nuestra tarea de lo que tenemos que estar pendientes. En ese sentido, la idea es que después de que comamos tengamos un poquitico de ánimo para ver los casos de uso y ya con esta información preexistente podamos luego entonces hacer preguntas sobre estos casos que tendremos ya a la vuelta de la comida. Muchísimas gracias, están los contactos y toda la disposición para recibirlos desde el BitLab y que puedan de alguna manera implementar esto y usar esto en los casos que sea de valor en sus emprendimientos a nivel de fintech. Muchas gracias.